Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos. A partir del día de hoy comenzamos a subir las lecciones del departamento de menores. Esta vez estamos en la lección número 7 y el título es En prisión, calabozo o palacio. Y nuestro versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 8, los versículos 35 al 37. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro a la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa suya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos trata como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a comenzar con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das este material para poder estudiar. Te suplicamos que lo que vamos a estudiar durante la semana sea para nuestro beneficio espiritual y se quede grabado en nuestros corazones. Acompáñanos por favor en esta semana, por pedírtelo todo en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta semana es: Dios nos bendice cuando le servimos a pesar de los obstáculos que interpone Satanás. Vamos al relato de la lección. Imagina cómo te sentirías si alguien te separa de tu familia, sin tener tiempo para despedirte, sin tiempo para recoger tus pertenencias. ¿Crees que nunca los verás nuevamente? ¿Cómo te sentirías? Hoy mi vida cambió de nuevo abruptamente. La mayoría de las personas experimentan cambios de forma gradual, pero yo no. Los cambios me llegaron tan rápido como un relámpago y sin aviso. He aprendido que Dios es el único que permanece en mi vida. Déjame explicarte lo que me sucede. Comencemos con el primer cambio estremecedor. Estando lejos de mi hogar y la seguridad que éste ofrece, mis hermanos, enojados y celosos, me echaron en una vieja cisterna vacía. Habían planeado matarme, pero en lugar de hacerlo, me vendieron a una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. Les rogué que tuvieran misericordia, pero con rostros despectivos y burlones no me dieron señal de esperanza mientras me entregaban a los ismaelitas. En un instante dejé de ser el hijo preferido de mi papá. Ahora era un esclavo. En el camino observé las tierras de mi familia. Tenía que decidir cómo iba a reaccionar ante aquella situación. Recordé las historias que mi padre me había contado acerca de Dios. Decidí que clamaría a Él como mi Dios. Decidí que dependería completamente de Él y le serviría lo mejor posible, sin importar lo que me sucediera. Después de tomar esa decisión, pude dormir durante algunas horas. En Egipto me vendieron a Potifar, el capitán de la Guardia Real. Aunque yo solamente tenía 17 años entonces, el Señor me bendijo y serví a Potifar 10 años sin ningún problema. Todas las cosas de su casa prosperaban y él me trataba como a un hijo en vez de considerarme un esclavo. Me gané su confianza. A pesar de todo aquel bienestar, mi vida cambió nuevamente en un instante. Debido a las falsas acusaciones de la esposa de Potifar, pasé de ser un esclavo de confianza a ser un prisionero en un calabozo. De todos modos, ¿qué valor tenía mi vida? Ser íntegro no parecía servirme de nada, porque solamente me había causado problemas. Entonces recordé las historias de mi padre y cómo había prometido servir a Dios sin importar lo que sucediera. Aunque estaba en un calabozo, busqué la forma de servir a los demás. Comencé a limpiar la prisión y a animar a los prisioneros. Después de un tiempo, los guardias me dieron mayores responsabilidades. Siempre recordaré cuando el copero y el panadero del faraón fueron encarcelados. Ambos tuvieron sueños y me pidieron que se los interpretara. Lamentablemente, el panadero iba a ser ejecutado, pero el copero recuperaría su trabajo. Le pedí que se acordara de mí cuando estuviera nuevamente en el palacio.
2 años más tarde, yo todavía estaba en prisión. Cumplí mis 30 años y me preguntaba cuántos cumpleaños más pasaría allí. Pero un día vi brillar nuevamente el sol. De repente me encontraba en el salón real, bañado, afeitado, con el cabello cortado y con ropas nuevas, y me llevaron ante la presencia del faraón. Parece que Faraón había tenido un sueño perturbador. Nuevamente, Dios me estaba dando la oportunidad para servir a alguien al explicar lo que Dios estaba tratando de comunicarle. Le expliqué a Faraón los años de abundancia y los años de escasez que estaban por venir. Le dije que para poder sobrevivir a la escasez, debía escoger un hombre talentoso para dirigir la recolección, el almacenamiento y más tarde la distribución de la quinta parte de los alimentos que se cosecharan durante los años de abundancia. Después de consultar con sus consejeros, el faraón me escogió para encargarme de esa importante tarea y me dijo: «Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mira que te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto». Luego me dio su anillo de firmar, una túnica, un carruaje y hasta una esposa, la bella Asenat. De repente, en un solo instante, pasé de ser prisionero favorecido a ser Safenat Panea, el gobernador de Egipto, la segunda persona más importante en todo Egipto en importancia después del faraón. Estuve tentado a sentir que me merecía aquello como un pago de todo mi sufrimiento, pero una vez más recordé mi promesa de servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no al Dios de mi ego. Sabía que Dios había estado conmigo, tanto en la cisterna como en la prisión, y que lo seguía estando en el palacio donde vivía ahora. Había dedicado mi vida a servirle, y a pesar de los obstáculos que Satanás había puesto en mi camino, Dios me había bendecido. Definitivamente valió la pena amarlo y servirlo para siempre. Y bueno, este fue el relato de la lección. Ahora pasemos a las actividades. Sábado, haz la actividad que aparece en la página 60. Domingo, lee nuevamente la historia. Lunes, vamos a leer Génesis 41, 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: «Yo he tenido un sueño, y no hay quien me lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Respondió José a Faraón, diciendo: «No está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón». Piensa cómo puedes saber qué problemas puedes resolver por ti mismo y cuáles puedes dejarle a Dios. Martes, vamos a leer Marcos, el capítulo 9, los versículos 33 al 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: «¿Qué disputabais entre vosotros en el camino?». Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo: «Si alguno quiere ser el primero, será el postrer de todos, y servidor de todos». Vamos a leer también Mateo, el capítulo 20, los versículos del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: «¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Ahora haz una lista de algunas características de un siervo en las que Jesús estaba pensando. Miércoles, leamos Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a leer también Romanos 15:1. Así que
Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Piensa, ¿qué quiere decir llevar las cargas los unos de los otros? Jueves. Vamos a leer Génesis 41, 37 al 39. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: después que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Piensa, ¿qué vio el Faraón en la vida de José que lo impresionó? Viernes. Leamos Primera de Pedro, el capítulo 4, los versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Recuerda que Dios nos bendice cuando le servimos a pesar de los obstáculos que interpone Satanás. Por último, vamos a recordar nuevamente nuestro versículo para memorizar. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades, o la persecución o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 35 al 37. Y bueno, chicos, esta es la lección número 7 del Departamento de Menores. Espero que puedan estudiar toda la semana y nos vemos el próximo sábado en nuestro repaso.